Estamos muy vacíos, miren. Si le falta alguien al lado, acuérdese, hay que traer a alguien. Muy bien, ahora vamos a hacer algo más. Les vamos a pedir a los adolescentes, si pasan a su clase, por favor, a los puros adolescentes. Ya saben, ellos con todo silencio, como saben hacerlo, ellos van a pasar a su clase. No se oye nada. Muy bien. Ok, pues ahora me da un gusto presentar al portador de la palabra de nuestro Dios, Francisco Huitrón. Nos da mucho gusto que esté él trayendo la palabra de nuestro Dios en esta hora. Francisco. Muy buenos días. Es un gusto podernos reunir cada domingo y gozarnos en poder exaltar el nombre de nuestro Dios como lo hemos hecho, de poder experimentar ese toque de su presencia en nuestras vidas y poderle ministrar de nuestro corazón a Él a través de la alabanza. Yo no puedo, han pasado los años y sigo sorprendiéndome gratamente de lo bendecido que soy de poder estar cada mañana en este lugar. Hay millones de personas en el mundo que no tienen el privilegio que hoy tenemos nosotros, o que tenemos nosotros cada domingo, de venir a reunirnos y poder expresarle nuestro amor a Dios, nuestra gratitud a Dios a través de la alabanza. Y es algo que tenemos que recordar y que tenemos que apreciar en nuestras vidas, y tenemos que venir con esa disposición de saber que cosas nuevas Dios va a hacer cada día por nosotros, ¿verdad? Esta mañana no quisiera, antes de empezar, quisiera invitarles a que todos tomáramos un tiempo para orar por nuestros pastores que están en La Paz compartiendo. El día de ayer me habló y me dijo que iba a estar compartiendo allá. Él habló también para orar por mí, y yo quisiera que todos nos uniéramos para pedirle que Dios les use allá y que Dios les tenga con bien y les traiga con bien de regreso para acá. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la vida de nuestro pastor Aurelio, de Ivonne, su esposa. Queremos bendecirlos en tu nombre, pedirte, Señor, que tu cuidado sea con ellos, mi Dios, que tu unción les acompañe, mi Dios, que tú les uses de una manera especial allá, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú sigas usándolo con ese canal de bendición para muchas gentes, Padre. Yo te pido también que les uses, mi Dios, con palabra especial para los líderes y pastores con los que van a ministrar también, Señor. Yo te pido, oh Dios, que guardes su hogar aquí, Señor, su familia, y les traigas con bien de regreso en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viviendo tiempos en los que escuchamos situaciones muy difíciles que están por venir en lo económico. Estamos escuchando y viendo cómo la violencia se está multiplicando de una manera tremenda en este tiempo. Y esto ha provocado temor en mucha gente, inseguridad en mucha gente. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Cómo vamos a enfrentar situaciones como las que dicen que van a suceder? Y que es muy probable que así sea en cuanto a la economía, ¿no? La situación de una crisis económica en Estados Unidos y que se está extendiendo a nivel mundial, ¿qué tanto nos puede afectar y en qué manera nosotros podríamos enfrentarla? Pero gracias a Dios nosotros tenemos un recurso para enfrentar estas circunstancias. El Dios en el que hemos creído es un Dios en que yo no me imagino diciéndome: Paco, las promesas que te dije no cubren las crisis. Las promesas que te dije no alcanzan a protegerte de la maldad que se está multiplicando. Rebasan mi capacidad. Yo creo que nadie de nosotros nos imaginamos un Dios que esté limitado para que sus promesas, aún en tiempo de crisis, estén firmes para nosotros. Yo veo un Dios que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo un Dios que dice que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. Con sus manos me levantará y me guardará. Es un Dios que nos ha prometido que estará con nosotros en cada momento de nuestra vida. Es el Dios en el que hemos confiado. Pero eso no quiere decir que no vayamos a enfrentar circunstancias difíciles. Dice la Escritura también que en el mundo íbamos a tener aflicción, mas debíamos de confiar porque Él
ha vencido. Dice el Señor en su palabra que decía que vivamos en victoria. En el segundo libro de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14, dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero para obtener estas victorias que el Señor nos ofrece, debemos enfrentar cada una de nuestras batallas que nos llevarán a las victorias que Dios nos ha prometido. Es importante que entendamos que no podemos obtener una victoria si no enfrentamos una batalla. Y hay un pasaje de la Escritura que a mí me impactó y que me ha llevado a reflexionar acerca de la manera en que yo tendría que enfrentar las luchas y los retos que cada día en mi vida, como padre, como esposo, como líder de un grupo de personas en la escuela, me obliga a tener una actitud de enfrentar retos para alcanzar la victoria que Dios me ha prometido. Y yo quisiera que me acompañaran todos a una escritura que viene en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, y dice así. Es un pasaje bien emocionante de la historia de Dios, en el cual narra cómo un rey decidió enfrentar el reto que Dios le estaba dando de tomar el liderazgo de un pueblo para llevarlo a la conquista de la victoria. Y dice así: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas en muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, y le hemos buscado, y Él nos ha dado por paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Y entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Séfata junto a Maresa. Y clamó Asa al Señor su Dios y dijo: oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y el Señor deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaban, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante del Señor y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor cayó sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque habían en ellos gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Yo quisiera que oráramos para que Dios nos hablara a través de esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos, mi Dios, que tú unjas tu palabra y que hable a la necesidad muy personal que cada uno tenemos esta mañana, Señor. Te pedimos, mi Dios, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, mi Dios, y que bendiga nuestras vidas a través de tu palabra. Amén. Bien, aquí vemos en esta escritura que el rey
tomó decisiones importantes que llevaron a su pueblo a alcanzar la victoria que Dios les dio, como vemos en la Escritura. Yo quisiera que analizáramos estas decisiones importantes que tienen que ver también con nuestra propia vida. Lo primero que él hizo fue, decidió hacer lo bueno y lo recto. Él entendió la importancia de la santidad. Él sabía que era necesario para poder alcanzar la bendición de Dios. Y lo primero que hizo fue tomar esa decisión de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 7, en el verso 1 dice así: así que, amados, está hablando Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo tenemos que prepararnos para enfrentar la victoria de nuestras vidas? Es esa victoria que Dios nos promete, que en unión de Él podemos esperar vivir en victoria. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una decisión, decir: Señor, yo quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y fíjese cómo dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es otra cosa que es considerar a Dios en todas nuestras decisiones. Que para nosotros es importante lo que piensa Dios de lo que estamos haciendo. Que yo no haga las cosas y después vea si Dios remedia lo que estoy haciendo, sino que en mi vida existe una decisión: Señor, yo quiero caminar reconociéndote en todas las decisiones de mi vida. Y eso fue lo primero que hizo. La santidad es ser apartado para Dios. No quiere decir que hayamos alcanzado la perfección, pero tenemos que tomar una decisión: Señor, yo quiero caminar agradándote en lo que yo estoy haciendo en mi vida. Y fue lo primero que hizo este hombre. Antes que ninguna otra cosa, él puso en su corazón el agradar a Dios, haciendo lo bueno y lo recto delante de él. Fue la primera decisión importante que tomó para llevar a su pueblo a alcanzar la victoria que Dios les ofrecía. Lo segundo importante que hizo fue: quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Esta decisión era importante porque los símbolos y los lugares altos y los ídolos eran un estorbo entre Dios y su pueblo. Y dice en el Éxodo capítulo 20, vemos cómo Dios les da esa instrucción muy clara. Y dice así: y no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes de ninguna semejanza de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos permitido que se levanten ídolos que están separando nuestra vida de la relación con Dios? Hay cosas que hemos escuchado tantas veces que tienen que ver con la televisión, que tienen que ver con alguna atracción. Hoy en día vemos con tristeza que miles de personas por nuestro querido México están cayendo atrapados en el juego, en el vicio del juego, en el ídolo. Termina siendo para ellos, y están destruyendo vidas, y están sucediendo cosas como las que pasaron la semana pasada. Tenemos que examinar qué es de nuestro caminar diario lo que está estorbándonos de nuestro tiempo con Dios, de establecer esa comunión diaria con Dios. Y hemos levantado, nosotros pensamos que porque no estamos adorando una imagen estamos ya libres de ídolos en nuestra vida. Pero yo creo que de una manera honesta y personal tendríamos que examinar qué ídolos hay entre Dios y nosotros. ¿Qué cosas de las que estamos haciendo nos están apartando del privilegio de experimentar esa presencia de Dios como las que acabamos de vivir durante la adoración y la alabanza? Pero que Dios quiere que sea algo de todos los días de nuestra vida, que sea algo que nos acompañe en nuestra vida cotidiana, que la pasión que podemos sentir cuando expresamos nuestro amor a Dios nos acompañe todos los días de nuestra vida. Pero ¿saben una cosa? Hay muchos ídolos durante nuestro caminar diario. Tendríamos que
pedirle al Señor que sean revelados esos ídolos. Pero también hay lugares altos en nuestra vida, situaciones que nos hacen sentir una posición de seguridad en la cual no estamos dependiendo tanto de Dios, porque hay esos lugares que nos hacen sentir cierta seguridad, como puede ser la economía, como puede ser el éxito, como puede ser alguna relación, porque mi compadre es político y lo acaban de elegir, y ahí estoy levantando mi seguridad, mi posición, y dejo de depender de Dios, dejo de estar sostenido verdaderamente por Dios y no por situaciones o posiciones de seguridad. Yo quiero compartirles, algunos de ustedes ya lo conocen, lo he hablado antes, pero una experiencia personal en mi vida. Hace ya muchos años, más de 25 años, cuando yo tenía 25 años, 26 años, tenía muy poco de haber salido de la universidad. Cuando yo terminé la carrera, las cosas se me estuvieron dando muy fácil. Al poco tiempo de salir yo de trabajar, estaba trabajando en comisión de la escuela, estaba trabajando en Comisión Federal de Electricidad, tenía un buen puesto, al poco tiempo era subjefe de auditoría a los 24, 25 años, y todo estaba caminando muy bien en mi vida. Estando en eso, en un viaje que hice a la Ciudad de México, me invita un empresario a trabajar a una empresa constructora que era quizá de las más importantes, que hacía obras para comisión, y a los 26 años, 25, 26 años, era director administrativo de esa empresa, una empresa que hacíamos obras en todo México y teníamos contratos en el extranjero, y empecé yo a sentir que todo era fácil para mí, que aunque yo conocía de Dios, mi lugar alto era ese. Yo estaba siendo levantado por lo que yo estaba viviendo. Yo recuerdo que la gente se acercaba y me decía: Paco, el que triunfa a tu edad triunfa 2 veces. Y era como un globito que estaba siendo inflado con cada palabra, con cada hecho que sucedía. Yo salía de mi casa muchas veces en Guadalajara al aeropuerto, tomaba un avión particular y junto con el piloto iba a atender asuntos a 3 ciudades y regresaba a dormir a mi casa. Ese era el estatus que tenía. Después me trasladé a la Ciudad de México y yo sentía que no había más que de ese techo que yo tenía, era para arriba y para arriba. Lo que no sabía, y gracias a Dios era así, quién sabe que Dios tiene una agujita para tornar esos globos. Pues la usó conmigo. Decidí un día regresar a Mexicali porque yo creía que yo podía triunfar, pero todo lo que hice fracasó. A los pocos meses yo me encontraba totalmente fracasado. Meses antes yo estaba sentado en mi oficina en el Paseo de la Reforma, viendo el Ángel de la Independencia desde mi ventana, que era de piso a techo. Meses después me encontraba en Mexicali, haciendo un trabajo que yo me sentía miserable, derrotado, acabado, aparentemente. Pero realmente lo que estaba sucediendo era el principio de la victoria en mi vida, porque estaban siendo destruidos esos lugares altos para que Dios me llevara a la victoria que Él quería darme en su momento. Es lo que Dios hace. Dios quiere que dependamos de Él, que nuestro principal recurso sea Él, y no que nos agarremos de las cosas que son tan efímeras como aquel pintor que se agarra de la brocha cuando le quitan la escalera, ¿verdad? Así es de falso cuando queremos agarrarnos de aquellas cosas que no son provistas por Dios. Otra cosa que hizo este rey, dice que edificó ciudades fortificadas.
¿Qué implica en nuestra vida edificar ciudades fortificadas? Fíjense lo que dice en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 20. Dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros tenemos que buscar que nuestras vidas sea edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. ¿Y qué es edificar nuestra vida sobre el fundamento que es Jesucristo? Hay una escritura en Mateo, en el capítulo 7, que es muy conocida por nosotros y que quizás la hemos leído muchas veces, cuando habla de aquel que edifica su casa en la roca y aquel que edifica su casa en la arena. Yo quiero que la leamos nuevamente. Es Mateo capítulo 7, verso 24. Dice así: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo quisiera recordarles una cosa: estamos enfrentando tiempos difíciles, tiempos en que vienen tempestades y vienen lluvias, y si no tenemos nuestras vidas cimentadas en la roca, puede ser grande la ruina. Y saben una cosa, tanto el que edificó su casa en la arena como el que edificó su casa en la roca escucharon la palabra de Dios. Por lo tanto, la diferencia en nuestra vida no es cuánto conocemos de la palabra de Dios, sino cuánto la ponemos por obra en nuestras vidas. Eso es lo que establece una diferencia. Eso es lo que es verdaderamente edificar en la roca nuestras vidas. Que esta palabra tan preciosa de la cual podemos alimentarnos todos los días, de la cual tenemos el privilegio de recibir abundantemente cada domingo a través de nuestro pastor, tiene que ser puesta por obras para que nos permita edificar vidas sólidas que puedan resistir los ataques del enemigo. ¿Por qué vemos muchos hogares que hoy no caminan? ¿Por qué vemos muchos jóvenes que aún conociendo de la palabra están viviendo vidas muy tormentosas? Porque no han decidido cimentar sus vidas en lo que han conocido de la palabra. A mí me emociona cuando recuerdo esta escritura que leíamos en Efesios, que dice que tenemos que fundamentar nuestras vidas en la piedra de ángulos que es Jesucristo. Dice, y bien coordinadas van creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Significa lo que esto representa para nuestras vidas, que Dios mismo está morando en nuestros corazones. Que aquel día que un día tomamos la decisión de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, ven a mi vida porque te necesito, y fuimos quebrantados por ese impacto de su presencia en nosotros, Él quiere habitar todos los días en nuestros corazones y en nuestras vidas, y producir ese cambio y edificar nuestras vidas con esa fortaleza que nos permita aspirar todos los días a una victoria plena en Él. Necesitamos tomar decisiones. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Verdaderamente estoy edificando en la roca mi vida? Es importante para mí reconocer lo que Dios ha dicho que yo haga en relación con mis hijos, en relación con mi esposo, en relación con mi propia vida, en mis negocios. ¿Verdaderamente hay temor de Dios en mi vida para poner por obra la palabra que Él ha sembrado en mi corazón? ¿O solamente vengo a cultivarme con información importante y sigo edificando en la arena? Es algo que tendríamos que cuestionar de una manera bien personal. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué he dejado yo de hacer para no darle importancia a la palabra de Dios en mi vida? Necesitamos entender
que edificar nuestras vidas en el fundamento correcto es determinante para enfrentar los tiempos que tenemos por enfrente con una esperanza de victoria en Dios, con una seguridad de victoria en Dios. Edifiquemos en la roca nuestras vidas, nuestros hogares. Llevemos a nuestros hijos a entender que o edifican en la roca o no importa cuánto hayan convivido en el medio cristiano, no les va a servir de mucho. Ellos tienen que tomar la decisión, darle importancia a esa palabra que recibimos. ¿Por qué creen que nuestro pastor nos exhorta a escudriñar la palabra, a reconocer que es determinante para nuestra vida el aplicarla día a día en nuestro diario vivir? Algo también importante que hizo este rey fue que levantó murallas. Fíjense para qué sirven las murallas. Las murallas sirven para proteger a los de adentro y para aislar a los de afuera. Hay una escritura que me hizo reflexionar sobre esto. Está en 2 de Corintios, en el capítulo 6, y dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Alguien me decía, bueno, entonces quiere decir esto, que yo me voy a aislar del mundo. No, no se trata de eso. Se trata de no participar de las cosas del mundo, de poner una muralla entre el pecado y tu vida. Cuando estás jóvenes, cuando están en la escuela y que están o en el trabajo, los adultos, y que están en medio de personas que están hablando cosas sucias, obscenidades, chistes, y que tú participas y te ríes porque no quieres quedar mal, porque no quieres decir que crean que eres muy sangrón, y no levantas tu barrera y compartes el pecado con ellos. Yo creo que tenemos que tomar una decisión de poner una barrera, que la gente sepa claramente cuál es nuestra posición. Yo recuerdo que cuando hace años que yo entré a jugar un equipo de fútbol de maestros de la universidad, y cuando entré al equipo, yo recuerdo que cuando entraba al vestidor, mientras nos cambiábamos, entraba y era, sin ser yo ninguna persona recién nacida, era para mí desagradable escuchar lo que ellos estaban hablando. Hablaban de chistes sobre sus alumnas, hablaban de una manera obscena, y yo recuerdo que desde el primer momento yo decidí no participar, y dije, bueno, yo estoy llegando a un equipo y a lo mejor me van a aislar, porque si yo no participo me van a ver mal. Entonces dije, yo en esto no participo, y decidí levantar una muralla entre esa actitud de ellos y yo, no hacia ellos, sino al pecado que ellos estaban participando. Al principio me vieron mal, pero después, cuando yo llegaba al vestidor, empezaron a guardar silencio de lo que estaban diciendo. Yo quiero decirles que al final pude compartirles a muchos. Algunos de ellos están caminando con el Señor. Cuando ellos tenían un problema, se acercaban a mí a pedirme un consejo. ¿Qué hubiese pasado si yo no levanto esa muralla entre el pecado de ellos y yo? Hubiera perdido la oportunidad de ser luz, y me hubiera contaminado y hubiera desagradado a mi Dios. Tenemos que tomar decisiones firmes de no participar en lo que Dios nos ha dicho que no debemos de participar. Levantemos murallas, porque esto es parte de la preparación para vivir la vida victoriosa que Dios nos ofrece. También construyó torres. Dice la escritura que leíamos que construyó torres. Dice, cuando buscamos en Dios la respuesta, Él nos recuerda nuestra posición en Él, que nos permite ver por encima de las circunstancias. Dice en Proverbios capítulo 18, en el verso 10, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Qué preciosa escritura, pero qué real es escritura. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que las circunstancias que tenemos enfrente son tan difíciles que no alcanzamos a ver una respuesta?
nuestra visión es ver el enemigo enfrente solamente. Pero ¿cómo lo puede ver alguien que está en una torre? Él puede ver un panorama más allá de la dificultad. Dios quiere que nosotros sepamos que en Dios vamos a ser levantados de toda circunstancia, que nuestro refugio tiene que ser Él, que tenemos que correr a Él a buscar una respuesta. Cuando no alcanzamos nosotros a encontrar una solución a lo que estamos viviendo. Este hombre decidió levantar torres porque le permitían ver desde una posición al enemigo y poder actuar a tiempo y en forma. Nosotros tenemos que tener un refugio en Dios, saber que cuando nosotros corremos a Él, Él nos levanta, que nuestra verdadera seguridad y fortaleza está en Él. También Él decidió armarse. Dice la Escritura que Él se armó. Debemos reconocer contra quién luchamos y entonces tomar las armas adecuadas para estar bien preparados para la batalla. Dice en Efesios, una escritura muy conocida por todos nosotros, cuando habla acerca de la armadura de Dios, en Efesios 6, en el verso 10, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si no identificamos contra quién estamos peleando, muchas veces vamos a utilizar las armas inadecuadas. Porque a veces estamos fracasando y no alcanzamos la victoria que anhelamos, porque estamos luchando muchas veces contra el hombre. Porque cuando tenemos una situación de un problema con nuestros hijos, por ejemplo, que no entienden lo que nosotros queremos transmitirle, nuestra arma poderosa para destruir a ese enemigo que está atando sus vidas es la oración. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque el que está robándonos la victoria es el enemigo. Porque cuando estamos viendo una situación de enfermedad, yo no digo que no busquemos un auxilio médico, pero tenemos que recurrir al médico de médicos para encontrar una respuesta a nuestras necesidades. Tenemos que identificar qué armas tenemos que utilizar para enfrentar los retos y alcanzar la victoria. Necesitamos equiparnos adecuadamente, tenemos que enfocarnos correctamente. Yo no me imagino llevando a la guerra armas inadecuadas. Imagínense que un portaaviones lo equiparan con tanques de guerra y lo lanzaran al alta mar a combatir contra otros barcos. ¿Serviría de algo esos tanques? ¿Verdad que no? Es una arma totalmente inadecuada. Yo creo que tenemos que tomar un tiempo y creerle a Dios que verdaderamente cuando nosotros le recurrimos a Él y utilizamos ese recurso poderoso que tenemos en oración, podemos ver milagros. Todos los días vemos milagros. Todos vemos sanidades extraordinarias y que Dios usa para glorificarse a través de ellas. Utilicemos las armas adecuadas. Este hombre también tomó una decisión importante. Enfrentó la batalla. Solo se obtiene la victoria enfrentando la batalla. El pueblo de Judá tenía un enemigo enfrente con el que podían pactar, rendirse y no enfrentar la batalla y ser destruidos. Pero el rey Asa decidió confiar en Dios y enfrentar al enemigo e ir en pos de la victoria. ¿Cómo estás enfrentando tus luchas? ¿Dejando que lo que tus ojos ven determinen tu esperanza? ¿O crees a Dios cuando dice: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él? ¿Cuántas veces, igual que rey Asa, cuántas veces nos encontramos ante una situación tan desventajosa que nos sentamos y vemos que nuestros recursos no nos alcanzan para enfrentar este reto?
Este hombre tenía enfrente un reto de un ejército de 1 millón de hombres y 300 carros, que eran como tanques de la actualidad. Él tenía un ejército de 580,000. Yo me imagino que se puso a contar y dijo, esto no me alcanza. Pero fíjense la actitud que él tomó. Y una actitud primero de reconocer que en él no tenía ninguna esperanza de enfrentar la victoria. Y segundo, reconocer humildemente que él era incapaz, que él era débil. Cuando le dice que igual tú puedes hacerlo por alguien poderoso como por nosotros que somos débiles. ¿Cuántas veces tenemos que llegar a ese punto en nuestras vidas de reconocer que en nuestras fuerzas no vamos a poder, que con nuestros recursos no nos alcanza para enfrentar? ¿Cuántas veces has visto, he hecho todo lo posible porque mis hijos entiendan que la única esperanza para ellos es Jesucristo? Y no me alcanzan las palabras, mis recursos no me alcanzan. ¿Cuántas veces estamos luchando en nuestra relación matrimonial y hemos hecho todo lo que con nuestros recursos podemos lograr, y nos topamos con que no pasa nada y no alcanzamos la victoria? Y muchas veces estamos luchando también con situaciones económicas y decimos, yo no puedo, es imposible para mí esto rebasa toda posibilidad. Y yo creo que en la vida personal de nosotros también existen muchas batallas que están ahí pendientes. Algunas de ellas las hemos hecho a un lado. Hemos dicho, yo no puedo y ni quiero porque voy a perder. Muchas veces hemos asumido que así somos. ¿Cuántas veces hombres han destruido sus hogares por años con actitudes de prepotencia y de violencia, y han dicho, es que así es mi carácter, así me hizo Dios y así me voy a morir? Y esa batalla no la han querido enfrentar, han dejado pendiente esa batalla y siguen viviendo en derrota. Yo creo que todos tenemos batallas que enfrentar. Todos sabemos que hay cosas en nuestra vida que nos han mantenido en derrota de nuestro carácter, situaciones de decisiones incorrectas en las que hemos estado cayendo en lo financiero, situaciones de tentaciones sexuales que hemos dicho, es que yo no puedo contra esto y voy a caer, y terminamos rindiéndonos y entregándonos la plaza y postergando una victoria que está esperando por nosotros, porque Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, porque en Él tenemos la victoria asegurada, pero necesitamos enfrentar la batalla. Necesitamos tomar la decisión de enfrentar al enemigo y destruirlo. Fíjense algo tan importante, que cada vez que peleas una batalla en el nombre del Señor y obtienes una victoria, el nombre de Cristo es glorificado a través de tu vida. Cada vez que nosotros enfrentamos una batalla y podemos en el nombre de Jesucristo y obtenemos una victoria, la gente va a creer en ese Dios poderoso, capaz de llevarnos de victoria en nuestra vida. ¿Cuántas veces nuestra propia vida ha sido un testimonio para otros? Cuando les compartimos de lo que Dios hizo a través de confiar en Él en nuestras vidas, la gente es tocada por Dios. Cuando tú estás deteniendo de enfrentar esos retos y esas batallas que Dios tiene la victoria preparada para ti, lo que estás evitando que el nombre de Dios sea glorificado a través de tu vida. Porque cuando vivimos en victoria, como dice la Escritura, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que tú vivas en victoria habla de un fruto de victoria en tu vida, que va a ser una tierra deseable para un mundo que está necesitando de victorias en su vida, porque está viviendo en derrotas. Y esto no son palabras, es palabra de Dios. Dios quiere llevarnos a la victoria, pero si tú te sigues
resistiendo a creerle a Dios y a enfrentar los retos que están enfrente, vas a seguir viviendo en victoria, en derrota, perdón. Y yo creo que cada uno de nosotros sabe qué áreas están ahí pendientes, que las hemos estado cultivando por años, diciendo es que mejor lo dejo, ya obtuve estas victorias, esto lo dejo a un lado. Muchas veces tienen que ver con cosas bien íntimas que solamente tú y Dios saben. Pero sabes una cosa, el no enfrentar esa batalla, puede suceder lo que le pudiera haber sucedido a este pueblo. ¿Qué creen que hubiese pasado si este rey decide no confiar en Dios y no enfrenta la batalla? ¿Qué hubiese pasado con ese pueblo? ¿Lo hubieran destruido? ¿Lo hubieran capturado? Quizá hubiesen violado a las mujeres. ¿Saben lo que pasaba en ese tiempo? Pero digo, yo creo en Dios. Y Señor, si tú has hecho eso por otros, yo sé que lo puedes hacer por mí, que soy pobre, que soy limitado. Él no confió en sus recursos. Él decidió asociarse con Dios en este reto y Dios le dio la victoria. Yo te invito a que decidas asociarte con Dios y enfrentes tus luchas, enfrentes tus batallas y espera una victoria en tu vida, porque Dios quiere glorificarse a través de tu vida en esa victoria. Hay muchas cosas que hemos postergado, que decimos que Señor, no me alcanzan los recursos. Este ejército era de 1 millón de hombres, eran casi el doble, y fueron deshechos delante del Señor, porque Dios así lo decidió. ¿Cómo estás peleando tus batallas? ¿Estás recurriendo a lugares altos para querer alcanzar la victoria? ¿Te has hecho de idolitos para que las cosas mejoren en tu vida? Yo te digo una cosa, necesitamos tomar decisiones determinantes para preparar el momento de enfrentar las batallas que Dios tiene para llevarnos a la victoria. Quiero recordar algo que es lo más extraordinario que nos pudo haber sucedido, por lo que hoy podemos estar hablando de esto que yo estoy hablando, por lo que hoy tenemos una esperanza cierta en nuestro porvenir, por lo que no tenemos temor de lo que va a venir, porque hoy pudimos levantar nuestras manos santas y alabar a Dios y decirle: Señor, gracias, precioso Padre. Y pudimos sentir un toque de Dios en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Por lo que dice en esta escritura: Jesucristo venció y nos dio la victoria. Dice en esta escritura: a vosotros, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es por lo que podemos hoy hablar con certeza plena de que en Él tenemos la victoria. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado esto? Estamos luchando nuestras fuerzas y se nos olvida que en la cruz, por un acto extraordinario de amor de Jesús, de Dios nuestro Padre, enviando a su Hijo, nos dio la victoria. Él pagó por nosotros el precio de la derrota y Él triunfó en la cruz. Él no se quedó clavado, porque Él resucitó en victoria, y porque Él vive hoy, nosotros podemos vivir el mañana en victoria. Yo creo que es algo que tenemos que abrazarlo, tenemos que tomarlo como el recurso más extraordinario que tenemos. No venimos aquí a los pies de Cristo a entregar nuestra vida para seguir viviendo cautivos del pecado y atados por Satanás, porque Él ha querido que nos olvidemos de esta extraordinaria victoria que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz. Recordémosla siempre, vayamos a la cruz, asociémonos con el más extraordinario sacrificio de Jesús en la cruz para obtener esa victoria. Yo creo que cuando pensamos en esto, no hay nada que nos detenga de avanzar. Dice la Escritura que en unión de Cristo somos más
que vencedores. Unámonos a Él cada día, reconozcamos que en Él podemos esperar una victoria. No más nos intimide el enemigo con la mentira de que no podemos, de que sí vamos a vivir hasta el último día de nuestra vida. Levantémonos, como dice la Escritura, y podamos resplandecer con la gloria de Dios en nosotros, porque Él lo hizo por nosotros y para nosotros, y nosotros solamente tenemos que tomar. Cada uno de nosotros debe reconocer en su vida que hay batallas que enfrentar. Yo creo que todos esta mañana tienen batallas pendientes, que las han dejado ahí, que han postergado y que han dicho: es que con esto no puedo. Yo les invito a que le pregunten a Dios esta mañana y que le digan: Señor, este día yo quiero la victoria, que este día tú entrégame la victoria, Padre, porque la necesito. Yo creo que no podemos desaprovechar la oportunidad de experimentar ese poder de Dios obrando a nuestro favor, porque dice la Escritura que leíamos hace un momento: el Señor está viendo el mundo, la tierra, buscando hombres y mujeres con un corazón conforme a Él, para mostrar su poder a favor de ellos. Yo les invito que este día nos decidamos enfrentar cada una de nuestras batallas, cada uno de esos retos que tenemos. Yo estoy sintiendo y creyendo en mi corazón que esta congregación se va a simbrar de los testimonios de las victorias que Jesucristo nos va a dar en su nombre. Levantémonos y enfrentemos nuestras batallas y alcancemos la victoria en el nombre de Jesucristo. Levántese y vamos a orar para terminar. Yo le voy a pedir a Dani que si nos acompaña para terminar, pidiéndole a Dios que nos lleve a esa victoria que Él nos ha ofrecido, que no más aceptemos la derrota en nuestra vida, que no más le creamos la mentira del enemigo que quiere atar nuestras vidas al pecado y a nuestros errores. Jesucristo triunfó, y porque Él triunfó, nosotros podemos esperar un mañana de victoria en Él. Amén. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor, mi Dios, y sacrificio, Padre. Señor, esta mañana, Señor, te damos gracias, Dios, porque sabemos que no estamos solos para enfrentar esos retos que tenemos enfrente, Señor. Esas asignaturas pendientes, mi Dios, que hemos postergado, Señor, y estamos deteniendo, Señor, el ver que tú te manifiestes, mi Dios, con poder. Que tu gloria, Señor, sea vista a través de nuestras vidas por muchos, mi Dios. Que el mundo crea por esa victoria que tú nos has dado, Señor. De gloria en gloria te veo, mientras más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Señor, rendimos a ti todas esas áreas que puedan impedir, Señor, que podamos ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo.
y de gloria en gloria, Señor. Queremos en este momento, Señor, rendirnos y darte gracias por la libertad que tú nos has dado, por tu muerte en la cruz, por tu salvación, por tu redención, por tu perdón, Señor. Queremos rendirnos a ti, Señor, y poder celebrarte, Señor. De gloria en gloria te veo, mientras más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú,